Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que engendró a Jesús en el vientre de María, el Espíritu que guió a Jesús, descendió sobre la mente de Jesús en forma de paloma cuando Jesús fue bautizado en las aguas. El Espíritu Santo que le dio las fuerzas en las horas amargas. El Espíritu Santo que guió a Jesús en el desierto para ser probado y aprobado. El Espíritu Santo quien fortaleció a Jesús en la hora amarga, en cual él dice: «Ah, mi Padre, pase de mí este cáliz. Con todo, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad». Todo esto, el Espíritu Santo es quien condujo, quien ha dirigido, habló, fortaleció, consoló. Todo eso fue el Espíritu Santo en Jesús. Aleluya. Jesús hizo el trabajo. Diría el trabajo sucio que tendría que haber sido hecho. Solo Él podía hacer y Él lo hizo. Aleluya. Pero Él fue dirigido, conducido por el Espíritu Santo. Entonces, yo quería que ustedes, yo estoy hablando esto para que ustedes entiendan una cosa. Normalmente, los evangélicos, los religiosos, pentecostales, esperan, aguardan, quieren hablar en lenguas extrañas para tener la certeza, la convicción de que realmente fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y muchos, infelizmente, les gusta hablar en lenguas extrañas para ostentar en la iglesia o entre las personas, amigos, conocidos, que ella es espiritual, que ella tiene el Espíritu Santo. Eso, mi amiga y mi querido amigo, es pura religiosidad. Abra sus ojos. Pero no está escrito hablaron en lenguas, abra sus ojos. Pero yo no hablo en lenguas, abra sus ojos por amor a Dios. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, que vino para guiarnos en toda la verdad, vino para usar nuestra boca y hablar en lenguas extrañas pura y simplemente? No, yo no creo en eso, pero yo no creo de verdad, con todas mis fuerzas. Es claro que cuando las personas no tienen el discernimiento espiritual, no tiene la dirección del Espíritu Santo, ellas se entregan a aquella emoción, aquel sentimiento, aquella sensación sabrosa de hablar en lenguas extrañas, porque sabe que es el Espíritu Santo, solo que ellas no saben que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no vino para darnos lenguas extrañas. ¿De qué sirve que nosotros hablemos en lenguas extrañas en la iglesia, entre los amigos, entre los hermanos? Y allá afuera, hablar mentiras también. ¿Sí o no? ¿De qué sirve?
yo hablo en lenguas extrañas, ostentar lenguas extrañas, pero en los negocios yo engañar, mentir, yo eludir a las personas. ¿Tiene algún valor estas lenguas extrañas que yo hablo? No, nada, cero. El Espíritu Santo, mi amiga y mi querido amigo, Él vino a cumplir una misión que el Señor Jesús comenzó. Jesús dio la vida de Él, murió, resucitó por nuestras vidas, está vivo, sentado a la derecha del Padre, del Todopoderoso, y Él envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquí Jesús dice, cuando Él viniese, o mejor, cuando viniese aquel, el Espíritu de verdad. Entonces, presta atención, pero cuando venga aquel, ¿quién es aquel? El Espíritu de verdad, no el espíritu engañador. Porque el diablo, a través de sus espíritus inmundos y engañadores, provoca en medio de la religión aquellos que hablan en lenguas y hablan de profecías y hacen hasta señales, prodigios, para engañar a los incautos, para engañar a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Si fuera posible, pero no es. Claro, quien tiene el Espíritu Santo, él no es engañado, él tiene discernimiento. Pero los otros que no tienen el Espíritu Santo hablan en lenguas extrañas, pero no tienen el Espíritu Santo. Esos pobres son engañados, son eludidos. ¿Pero por qué, obispo, son engañados? ¿Pero por qué nosotros somos engañados? Porque usted buscó eso. Usted aspiró a hablar en lenguas extrañas. Usted deseó hablar en lenguas extrañas. Usted deseó más hablar en lenguas extrañas que en oír la voz de Dios ser dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí el diablo aprovecha esa ventana abierta o esa puerta abierta y él entra y se aprovecha. Por eso usted ve a muchos profetas, profetisas, hablando cada cosa, haciendo casamientos, dirigiendo la vida de las personas, todo en base de las profecías erradas del diablo. Ese es el trabajo de la religiosidad, el espíritu inmundo. Él se aprovecha dentro de la religiosidad. Él es el responsable por la religión, el espíritu inmundo, engañador, mentiroso. Entonces Jesús aquí dice, cuando viniese aquel, ¿quién es aquel? Ahí él dice, el espíritu de verdad. Mire, Jesús, antes de hablar esto, él habló así para los discípulos. Aún hay mucho para decirles. Aún tengo mucho para decirles, pero vosotros no lo podéis soportar ahora. Vosotros no lo podéis soportar ahora. Pero, cuando viniese aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad. Él os guiará en toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, pero dirá todo lo que haya oído y os anunciará lo que ha de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque ha de recibir lo que es mío y lo anunciará. Todo cuanto el Padre tiene es mío, y por eso os dije que ha de recibir de lo que es mío y lo voy a anunciar.
el Espíritu Santo, es quien glorifica a Jesús en la vida de nosotros, en nuestras vidas. Jesús hizo la obra de la salvación para que nosotros, una vez salvos, fuésemos lavados por la sangre de Él, fuésemos entonces listos, estuviésemos listos para recibir el Espíritu de Él, para que así como Él fue dirigido, conducido por el Espíritu Santo, nosotros también seremos dirigidos, conducidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con esta misión, la misión de guiarnos. Está aquí escrito, Él os guiará en toda verdad. El Espíritu Santo no es la religión evangélica, no es la iglesia ABCD, la religión ABC, no, nada de eso. El Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, cuando ella nace del Espíritu Santo, ella es dirigida por el Espíritu Santo, ella es guiada por el Espíritu Santo. Es obvio que el Espíritu Santo separa a los apóstoles, profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, para conducir su rebaño en el Espíritu. Es claro, pero aquellos que conducen a las personas según el Espíritu Santo viven en la verdad, hablan la verdad. No solamente hablan la verdad en cuanto están en el púlpito, no. Yo no solamente hablo la verdad cuando estoy en la iglesia, no. Si yo hiciese esto, yo sería un mentiroso, un engañador. El Espíritu que está en mí no sería el Espíritu Santo. No, yo tengo que hablar la verdad en casa, especialmente dentro de mi propia casa, en mi círculo, digamos, social. Yo tengo que hablar la verdad, yo tengo que ser lo que soy, asumir lo que yo soy, asumir la verdad. Yo tengo que hablar la verdad en los negocios, especialmente en los negocios. La verdad siempre tiene que estar pasar sobre la mentira, pisar en la mentira. Quien tiene el espíritu de verdad pasa sobre la mentira. No engaña, no elude, no da una formita. Quien tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu de verdad y habla la verdad. Y no solamente habla la verdad en la iglesia, no. Habla la verdad en cualquier lugar del mundo. Donde esté, habla la verdad. Porque es una persona transparente, no tiene miedo de la verdad. Esta es la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos contra la religión, nosotros estamos hablando justamente esto, porque la religión es engañadora, mentirosa, es el espíritu del engaño que conduce a las religiones. Solo el Espíritu Santo es el espíritu de verdad y quiere guiar a sus hijos que nacieron de Él de la misma forma como Jesús, guiarlos en la verdad. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, naturalmente, ella no precisa forzar las cosas, ella no precisa dar una forma para hablar en lenguas, no. Yo voy a contarles una experiencia que tal vez usted no haya oído hablar, pero yo buscaba el Espíritu Santo. Yo participé de reuniones para recibir al Espíritu Santo. Y en una de estas reuniones, yo, en medio de la oración,
yo hablé una lengua extraña, solo un pedacito. Pero era casi igual a la del pastor. Y yo dije, ¡epa! ¿Estoy hablando en lenguas? Yo me quedé así y hablé en lenguas. Entonces tengo el Espíritu Santo. Ahí no hablé más. Yo no hablé más. Porque yo me quedaba intranquilo para no recibir un espíritu engañador, que es lo que más hay dentro de las iglesias, el espíritu engañador. ¿Y cómo es que usted va a saber, obispo, si yo tengo el espíritu engañador o si yo tengo el Espíritu Santo? Es muy fácil, es facilísimo, a no ser que usted no quiera asumir esta facilidad. Es lo siguiente, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella no fuerza las cosas, ella es lo que es. Lo que ella es dentro de la iglesia, entre los hermanos, ella es dentro de su casa, con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Ella es transparente en los negocios, ella es verdadera. ¿Por qué? Porque ella tiene el espíritu de verdad. Ahora, si ella tiene una doble ciudadanía, la ciudadanía celestial, que no es posible, pero si ella tiene una doble ciudadanía, la celestial y la terrenal, entonces en la iglesia ella es celestial, manifiesta la ciudadanía celestial, pero fuera de la iglesia ella manifiesta la naturaleza terrenal, demoníaca. Esta es la realidad, esta es la realidad. Pero cuando ella tiene el Espíritu Santo de verdad, los frutos, no los dones, no los dones, los frutos. No se olvide que los dones, Jesús habló para aquellos hombres que dijeron, Señor, pero nosotros curamos enfermos, profetizamos, predicamos el reino de Dios, predicamos, hicimos milagros. Jesús dice, nunca los conocí. En aquel día Él va a decir, nunca los conocí. Entonces, mi querida amiga, mi queridísimo amigo, sepa de esto. Los dones no identifican al Espíritu Santo. Y nosotros, no. Lo que identifica el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, es que nosotros vivamos en la verdad las 24 horas al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier hora del día, donde quiera que estemos. Nosotros hablamos la verdad. Nuestra palabra es verdadera. Uno es verdadero. Uno piensa como Dios quiere que nosotros pensemos. Nosotros hablamos como Dios quiere que hablemos. Es obvio que nosotros fallamos, erramos, cometemos errores. Sí, no somos perfectos. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro guía, guía de verdad, Él hace que nuestra conciencia venga a doler, pase a doler, cuando nosotros erramos. Y entonces nosotros, oh mi Dios, nosotros oramos, Dios, ten misericordia, perdóneme, Señor, ten misericordia de mí. Yo fallé, yo confieso, erré. Entonces, nosotros confesamos, naturalmente, y le confiesa a Dios. Si tuviese que confesar para los hombres, uno confiesa, uno no tiene nada que perder. ¿Qué es lo que uno tiene para perder? Nada, ya tenemos todo. No existe negocios, ventajas. Nosotros tenemos la riqueza de la riqueza, la plenitud de las riquezas, que es el Espíritu de verdad. Entonces, es Él quien nos tiene que guiar, porque es el Espíritu de verdad. Es lo que Jesús habló aquí. Lea Juan 16:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad,
Él os guiará en toda la verdad. Entonces, ¿usted identifica si tiene o no tiene el Espíritu Santo? En su carácter, en su vida normal, en la casa, especialmente dentro de su propia casa, porque dentro de su propia casa todos le conocen, lo que usted era y lo que usted es. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted, sus seres queridos le van a respetar, les van a respetar. ¿Por qué? Porque usted ahora es otra persona. Usted carga la imagen de Dios. Usted carga la imagen de Dios. Usted carga con usted la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque usted es lo que es verdadero, transparente. Ese es uno de los primeros frutos, digamos así. El primer fruto no es el amor. No tiene nada de amor, es verdadero, es acción, actitud. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros lo tenemos, nosotros somos verdaderos. Y el amor de Dios es visto en nosotros por ser verdaderos, separados, santos, diferentes de este mundo podrido, sucio. Otra cosa que identifica a quien tiene el Espíritu Santo, el ambiente que la persona vive. Yo sé que a veces en su casa hay personas que no creen en Dios, no creen en lo que usted cree, no tienen el Espíritu Santo, pero usted en su casa, usted tiene el carácter que va al encuentro de la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, si usted escoge ir para un bar, ¿qué es lo que usted va a hacer en un bar donde solamente hay personas que quieren beber, supongamos? ¿Qué es lo que usted va a hacer en un lugar donde las personas están consumiendo droga? ¿Cómo es que una persona que tiene el Espíritu de Dios va a escoger un ambiente hostil? Por ejemplo, nosotros tuvimos aquellas fiestas ahí, aquellas fiestas de rock en Río, o la fiesta que hubo aquí el 7 de octubre, que los terroristas entraron y mataron a muchas personas. O cuando la persona va a una fiesta de esas, ¿qué espíritu la llevó? ¿Fue el espíritu de la verdad? No. ¿Fue el espíritu de la verdad? No. Fue el espíritu de la mentira, del engaño, de la ilusión, de la emoción, de los sentimientos. Entonces, usted puede muy bien identificar si tiene o si no tiene el espíritu de verdad en su propia conducta. Usted se mira al espejo, no hace falta que nadie le diga, usted tiene el Espíritu Santo. No, nadie precisa garantizarle a usted que usted tiene el Espíritu Santo. Yo puedo hablar esto porque yo cambié radicalmente mi forma de ser, pero yo no hablaba en lenguas. Aún no hablaba en lenguas. Y ahí, ¿eh? Yo no me quedé preocupado. Yo quería hablar en lenguas, pero yo no me quedé preocupado. Por un buen tiempo, no sé cuántos meses, cuánto tiempo me llevó. Pero una cosa sé, y yo les voy a decir a ustedes, les voy a confesar a ustedes. Un día estaba en la iglesia, un domingo por la mañana, ahí en la asociación brasilera donde funcionaba la iglesia. Yo era el último, allá arriba. Eh, yo estaba en el piso de arriba y era el último, en la última silla, en la última fila de sillas. Y entonces el obispo dijo así, vea lo que él hizo. Él comenzó la reunión así. Mire, coloque las dos manos sobre la cabeza de la persona que está delante suyo y ore por ella.
Entonces, yo no tenía a nadie atrás de mí. Yo impuse mis manos sobre la cabeza de una persona que estaba delante mío. No sé si era hombre, mujer, yo no sé, no me acuerdo. Yo solo sé decirle lo siguiente: ore por ella. Él dijo, ore por ella. Cuando yo comencé a orar, listo. Yo comencé a hablar en lenguas. Yo oré en lenguas. Pero fue así y yo no esperaba aquello. Yo no tenía ni la menor expectativa de orar por aquella persona. Entonces, vino de forma natural, sin que yo esté preocupado, sin que yo quiera hablar en lenguas. No, nada de eso. Fue así esta experiencia que tuve. Y desde aquel día nunca más yo dejé de hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas en cualquier momento del día, en la noche, en casa, en el trabajo. Donde quiera que yo vaya, puedo hablar en lenguas. Y a veces yo hablo en lenguas y yo entiendo, Dios nos da el don de lenguas para que nosotros hablemos con Él y el diablo no sepa lo que estamos hablando. Esto es muy grande, es glorioso. Es para eso que Él nos dio las lenguas extrañas. Porque si yo hablo en lenguas extrañas aquí ahora, ¿usted va a entender? No. ¿Yo voy a entender? No. Entonces, ¿de qué va a servir? ¿De qué sirve hablar en una lengua que usted no entiende? No. Ahora, cuando yo hablo en lenguas con Dios, yo no entiendo. Pero yo sé que Él está entendiendo perfectamente. Yo estoy hablando en las lenguas de Él y Él está siendo glorificado. El nombre de Él está siendo santificado a través de mi vida. Yo no sé lo que estoy por hablar. Yo solo sé que estoy hablando en lenguas. Solo Dios y los ángeles saben. El diablo no sabe. El diablo no tiene derecho a esto. Él no puede oír. Ni el diablo, ni los demonios, nadie va a entender. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Yo no interpreto lenguas de ninguna manera. Yo nunca interpreté, nunca, nunca, nunca. Nunca había nadie interpretando. Pero yo creo que existen, sí, claro. Yo creo, está escrito. Pero lo que identifica de verdad a una persona nacida del Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, esa criatura, ella es verdadera. Verdadera. Quiere decir, es sincera, pura. Errar, todos erramos, pero la esencia de ella es verdadera. Ella es lo que es. Ella no intenta agradar a las personas para ser elogiada o para recibir algún beneficio. No, ella es aquello que ella es. Transparente. Es así. Y Dios ama este tipo de carácter. ¿Por qué? Porque es verdadero. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y quien lo tiene, habla la verdad, vive la verdad. Está siempre en la verdad. Y no tiene miedo. No tiene miedo, ¿por qué? Porque está viviendo en la verdad. Y quien vive en la verdad no tiene miedo de la mentira. Que Dios los bendiga a ustedes. Y yo espero haberles ayudado, quitado las dudas por ahí, para que las personas vengan a dejar de ser religiosas y sean verdaderas. Porque la religiosidad es una falsedad desgraciada. La verdad no. La verdad, ella se sustenta. Es imposible esconder la verdad. Es imposible. Ella brilla. Y la persona vive en paz con ella misma y sobre todo con Dios, con el Espíritu Santo. Es el Espíritu de la verdad. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.